Recording is on. Listo, pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con la parte de embriología del sistema nervioso. Y bueno, algunas cuestiones que vimos el día de ayer, ¿no? El sistema nervioso, que se divide en sistema nervioso central. Y bueno, ya ayer mencionábamos algunas de estas estructuras del sistema nervioso central. Entre ellas, pues todas las regiones cerebrales o del encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? Y posteriormente, bueno, también estaremos analizando el sistema nervioso periférico, dentro del cual se encuentra el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí veíamos algunas cuestiones importantes, entre algunas de estas, y bueno, ya las veremos con detalle. Y bueno, como resumen, ayer veíamos cómo la parte de embriogénesis del sistema nervioso, decíamos que el sistema nervioso se empieza a formar a partir de la tercera semana del desarrollo, a diferencia de los otros órganos que se empiezan a formar a partir de la cuarta semana. Ese se empieza a formar en la tercera semana, justamente cuando se forma el embrión trilaminar, ¿sí? Formando, bueno, aquí recuerdan que se formaba el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y bueno, eso es, decíamos, en el día 18, que corresponde a la tercera semana, ¿sí? Y que mencionábamos que la notocorda es quien induce la formación de la placa neural, ¿sí? Esta estructura que vemos aquí, que se encuentra pues a lo largo de todo el ectodermo o de toda la placa neural, ¿sí? En este caso, esta sería la placa neural, y si nosotros hiciéramos un corte transversal, lo veríamos así. ¿Sí? La línea primitiva que vemos acá, y bueno, ahorita vemos algunas estructuras. Aquí lo vemos a los días 17, 18 días de desarrollo embrionario. A los 19 días, pues bueno, vemos que esta inducción de la notocorda hace que proliferen las células que se encuentran a los lados, ¿sí? De esa placa neural, ¿sí? Aquí lo veríamos formando las crestas neurales o los pliegues neurales, ¿sí? Y aquí en el centro se formaría una estructura que se llama el surco neural, que aquí lo podemos ver en esta imagen. El surco neural, acá estaríamos haciendo el corte, se verían los pliegues neurales o las crestas neurales, ¿sí? Y todo eso sucede por inducción de esta notocorda. Acá lo vemos en este otro, conforme va avanzando, ¿sí? Los días, vemos cómo esta placa neural continúa su crecimiento hasta que, pues, finalmente termina fusionándose, ¿sí? Entonces aquí veíamos en la presentación del día de ayer, veíamos de la placa neural, tres regiones, ¿sí? La que va a formar el tubo neural, las células de la cresta neural, el tubo neural que va a formar el sistema nervioso central, las células de la cresta neural que van a formar el sistema nervioso periférico, y que es el ectodermo superficial, esta parte que va a formar la epidermis y todas las estructuras externas de nuestro cuerpo. Entonces, aquí ya veíamos estas diferencias. Entonces, aquí ya lo vemos. El tubo neural, las células de la cresta neural que van a formar parte del sistema nervioso periférico y el ectodermo superficial, ¿sí? Acá la notocorda, el endodermo, aquí estarían ubicadas las somitas, que son estas estructuras que veíamos aquí, que crecen a los lados del sistema nervioso. Bueno, estas somitas después se van a diferenciar y van a formar parte de los huesos que van a proteger a este sistema nervioso, ¿sí? Aquí en lo que le llaman el esclerotoma, que se encuentra pues, principalmente rodeando, decíamos que pues va a ser toda una serie de comunicaciones, es decir, la notocorda le manda la inducción a la placa neural para que empiece a proliferar, ¿sí? Esta placa neural, bueno, se cierra, se forma el tubo neural, y la formación de ese tubo neural va a inducir para que se formen los huesos que van a rodear a ese sistema nervioso. Si hubiera un cierre defectuoso a cualquier nivel del embrión, ¿sí? Bueno, en este caso de la neurula, que es así como se le denomina
al embrión en el proceso de neurulación, ¿sí? De esta tercera a cuarta semana. Si hubiera algún cierre defectuoso, pues también hay los huesos que se localizarían en ese punto donde no se cerró bien ese tubo neural, pues habría ausencia de estos, ¿no? O una formación defectuosa también de los huesos de esa región. Entonces, bueno, acá veríamos ya parte de la formación del tubo neural, esto a los 21 días. Recuerden que, bueno, hay la unión de los pliegues neurales, se desprende del tubo neural y de la cresta neural, y después pues ya se empieza a cerrar en diferentes puntos para formar el tubo neural. Y luego aquí ya en el día 28, ya en la cuarta semana, es cuando, recuerden que mencionábamos que hay el cierre de los dos neuroporos. Entonces hay un neuroporo anterior y un neuroporo posterior, que decíamos que dependiendo de la bibliografía, pues unos indican que es en el día 27, el cierre del neuroporo anterior, y 2 días después se cierra, es decir, en el día 29, el cierre del neuroporo posterior. Algunos lo manejan en el día 25 y 27, otros en el día 26 y día 28. Entonces, lo que sí es que 2 días después de que se cierre el neuroporo anterior, se cierra el neuroporo posterior. Y ya tenemos entre el día 28 y la cuarta semana, ya tenemos estas 3 vesículas cerebrales, esas 3 vesículas cerebrales, que decíamos que es el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio, y el rombencéfalo o cerebro posterior, ¿sí? Estas 3 vesículas encefálicas primarias estarían formadas en la cuarta semana del desarrollo embrionario, ¿sí? Aquí lo veríamos, ¿sí? El prosencéfalo, aquí estaría el ojo en desarrollo. Recuerden que a la altura del ojo después se va a formar otra estructura que se llama el diencéfalo, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y esto que vemos de color verde, la médula espinal. En la quinta semana ya se forman estas vesículas encefálicas secundarias, ¿sí? A partir del cerebro anterior o prosencéfalo, se va a formar el telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, estas dos son del prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. El diencéfalo, en el cual se va a encontrar el tálamo, el hipotálamo, el hipotálamo, el epitálamo, la hipófisis, la pineal, todas estas estructuras que, bueno, en algún momento ya sabemos entonces dónde se encuentra el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? En esta región que se le denomina el diencéfalo. Y posteriormente el cerebro medio, ese no va a cambiar, ese sigue siendo una estructura, cerebro medio o mesencéfalo, y el rombencéfalo, que vemos aquí, se divide en otras 2 estructuras. El el metencéfalo, que va a dar origen al puente en la parte anterior y al cerebelo en la parte posterior, ¿sí? Y el mielencéfalo, que va a dar como origen a la médula oblonga, o para no confundirnos con la médula espinal, le vamos a llamar a este bulbo raquídeo, ¿sí? Bulbo raquídeo a nivel del mielencéfalo. Y entonces ya aquí vemos el telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, como aquí vemos el telencéfalo. En el diencéfalo, bueno, lo tomamos como referencia el ojo, ahí va a estar el diencéfalo, es esta estructura de aquí, ¿sí? Luego, a este nivel estaría el mesencéfalo, ¿sí? Aquí lo vemos, el mesencéfalo. Luego, estaríamos viendo el metencéfalo, donde se va a originar en la parte posterior el cerebelo y en la parte anterior el puente, y el mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo. Y esta estructura de acá que vemos es la médula espinal. Y aquí están pues las divisiones, ¿sí? En una vista lateral, las 3 vesículas cerebrales primarias, ¿sí? Cerebro anterior, medio y posterior. Y después sus divisiones, es en la cuarta semana, de la tercera a la cuarta semana del desarrollo embrionario, y en la quinta semana, como estas 3 vesículas cerebrales primarias se dividen en 5 vesículas cerebrales primarias: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo,
metencéfalo y mielencéfalo. Y acá las estructuras que dan origen, que ya las acabo de mencionar. Y, y aquí en este esquema, pues bueno, podemos ver pues las regiones, ¿no? Acá en este caso estaríamos viendo los hemisferios cerebrales, que serían parte del telencéfalo, ¿sí? Aquí a nivel del ojo y esta estructura estaría el diencéfalo. Luego, más acá estaría el mesencéfalo. En esta región estaría el metencéfalo, donde se formaría el cerebelo y el puente, y a este nivel estaría formado el bulbo raquídeo. Y después la médula espinal. En el bebé, ¿sí? En las primeras semanas de desarrollo en el feto, la médula espinal llega hasta las vértebras coxígeas, ¿sí? Entonces vemos que llega hasta las vértebras coxígeas, abarcando toda la columna vertebral, ¿sí? Toda la columna vertebral hasta las cervicales. Y de las cervicales ya estaríamos hablando ya del puente y de las regiones encefálicas, las que se encuentran a nivel del cráneo. Y aquí aprovechar este esquema porque aquí vemos el nacimiento de los pares de nervios craneales, ¿sí? Aquí vemos algunos, como el nervio vago, ¿sí? El nervio glosofaringio, el vestíbulo coclear. Y si se dan cuenta, estos pares de nervios craneales se encuentran distribuidos, ¿sí? Desde el bulbo raquídeo hasta las regiones encefálicas, como por ejemplo en el diencéfalo, que se va a encontrar el nervio óptico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo abarca toda esta región, ¿sí? Y bueno, pues ahorita vamos a ver algunos de estos pares de nervios craneales. Y aquí vemos en la región de la columna vertebral los nervios espinales, ¿sí? Acá hablamos de 12 pares de nervios craneales, uno a cada lado, y hablamos de 31 pares de nervios espinales o raquídeos, ¿sí? Que serían los que se encuentran a nivel de la médula espinal. Entonces, bueno, aquí ya vemos, a las 7 semanas ya están bien formados el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo y la médula espinal. Estas a las 7 semanas. Sin embargo, bueno, pues sabemos que a partir de la 8ª semana ya viene toda una etapa de desarrollo del feto, ¿sí? Que ya es donde empezaría el periodo fetal. Entonces, a las 11 semanas ya se ven bien formados los hemisferios cerebrales, ¿sí? Todavía no sufren esos pliegues, ¿sí? Precisamente ayer mencionaba que el cerebro tiene que crecer en un espacio muy pequeño, que es la cavidad craneal. Entonces, para ocupar un menor espacio en ese pequeño, para ocupar un gran tamaño en ese pequeño espacio, pues se tiene que plegar, ¿no? Y poníamos como ejemplo una hoja de papel. Una hoja de papel extendida, pues ocupa más espacio que si nosotros la hacemos bolita y la comprimimos muy bien, pues ocuparía mucho menos espacio. Entonces es lo que sucede a nivel de los hemisferios cerebrales. Está en un espacio pequeño y pues continúa su crecimiento. Y por eso es que se empiezan a hacer todos esos surcos, todos esos pliegues que se hacen a nivel cerebral. En este caso, a las 11 semanas, todavía está en desarrollo el crecimiento de este sistema nervioso, pero aquí ya se ven los hemisferios cerebrales. En la parte intermedia entre los dos hemisferios, el diencéfalo, el mesencéfalo, aquí estaríamos ya ubicando los tubérculos cuadrigéminos o culículos superiores y culículos inferiores. Estos son centros de relevo, ¿sí? De visión y de audición. Después aquí el cerebelo, a nivel del metencéfalo, el cerebelo y el puente en la parte anterior. El bulbo raquídeo, que forma parte del mielencéfalo, y la médula espinal. Y ya a las 38 semanas, 38, 40 semanas, pues ya se ve un cerebro ya bien formado, ¿sí? Con todos sus pliegues, con todas sus estructuras aquí que vemos, ¿sí? Entonces los hemisferios cerebrales, acá en el interior el diencéfalo, acá estaríamos viendo el mesencéfalo con sus tubérculos cuadrigéminos, luego acá estaría el cerebelo, el puente, la parte anterior, el bulbo raquídeo
y la médula espinal. Entonces, esta es la parte de las estructuras que se van a observar en el sistema nervioso. Entonces, bueno, me voy a regresar un poco a la parte de la embriología de este sistema nervioso, ¿sí? Recordemos que, bueno, aquí vemos una micrografía electrónica de barrido, que es una técnica de microscopía que permite ver con mucho mayor claridad varias de las estructuras, ¿sí? Aquí lo podemos ver, y bueno, aquí estaríamos ya viendo el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? Y decíamos que el tubo neural se formaba precisamente por inducción de esta estructura que se llama la notocorda, ¿sí? Entonces, aquí vemos que en el sistema nervioso va a comenzar su desarrollo embriológico en la tercera semana. Mencionábamos el día 18, que corresponde a la tercera semana del desarrollo del embrión, cuando este mide aproximadamente 1.5 milímetros. Y bueno, veíamos aquí cómo se iban a formar, pues, principalmente estas estructuras. Se dice que aquí es cuando el embrión tiene 4 somitos. Recuerden las somitas que se formaban a los lados del embrión, ¿sí? Y a este proceso se le va a llamar neurulación. Aquí vemos la placa neural, como por inducción de la notocorda empieza a haber esta invaginación hacia hacia los lados, ¿sí? Crecimiento y esta proliferación de células. Y ya veíamos aquí los 3 colores, ¿no? Lo que correspondería al tubo neural, a las células de las crestas neurales y al ectodermo superficial. Vemos que finalmente se fusionan, ¿sí? Para formar estas 3 estructuras. Y retomando un poco, recuerden esta parte en donde veíamos la formación de las capas germinales. Recuerden que cuando se llevaba la fecundación, se formaba el cigoto, y este cigoto iba a ir teniendo divisiones celulares hasta formar una estructura que se llamaba el blastocisto. El blastocisto, que estaba conformado por unas células de la masa celular interna o embrioblasto, y unas células de la masa celular externa o trofoblasto. Este embrioblasto va a dar origen al embrión y el trofoblasto va a dar origen a la placenta, ¿sí? Y bueno, aquí veríamos parte de cómo y bueno, la cavidad de este blastocisto, que era el blastocele, que va a dar como origen a una estructura llamada el saco vitelino. Este saco vitelino que va a funcionar como parte de la nutrición inicial de este embrión en desarrollo. Después veíamos cómo a partir de esa masa celular interna en la segunda semana se formaban 2 estructuras, un epiblasto y un hipoblasto, que eran el ectodermo y el endodermo, ¿sí? Y a partir del ectodermo se iba a ver migración hacia la parte central de este embrión en la tercera semana para dar origen al disco trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya vimos qué estructuras se forman a partir de estas, y ahorita nos basamos a partir del ectodermo. En esta tercera, cuarta semana se va a llamar este proceso como neurulación, que es donde se empieza a formar el sistema nervioso. Se dice que durante este proceso de neurulación al embrión se le suele llamar neurula, ¿sí? Y aquí ya veíamos estas 3 estructuras. Las del tubo neural, que van a formar el sistema nervioso central. Las células de la cresta neural, que van a formar el sistema nervioso periférico. Y el ectodermo superficial, que va a dar origen a todas las estructuras externas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces aquí veríamos como en resumen lo que hemos estado viendo ahorita. Aquí vemos cómo estaría el ectodermo, aquí, o la placa neural. Aquí a lo largo estaría la notocorda. Si se dan cuenta, aquí pues todavía no tiene somitas. Sin embargo, bueno, ya vemos la placa del ectodermo, que va a formar finalmente la placa neural, y por inducción de la notocorda que se va a encontrar a lo largo, va a haber una inducción de estas células para que proliferen y empiecen a formar estas estructuras. Entonces,
¿Qué es lo que induce a la formación del sistema nervioso? Obviamente dijimos que la notocorda es quien le da la inducción, pero la notocorda va o sea, dentro de los factores de inducción de esta formación del sistema nervioso, va a haber algunos factores de crecimiento, como este factor de crecimiento transformante o este factor de crecimiento de fibroblastos. Esos son dos factores de crecimiento que se han encontrado como inductivos del sistema nervioso, además de algunas moléculas como ácido retinoico y algunos neurotransmisores, ¿sí? Bueno, ya más adelante veremos un poco de estos neurotransmisores que, pues bueno, en conjunto van a inducir el crecimiento de la placa neural, ¿sí? Entonces, bueno, como consecuencia va a haber la sobreproducción inicial de células nerviosas. Aquí veíamos un poco de la formación de esta. Aquí vemos 3 somitas, 3 a cada lado, la placa neural y cómo inicia el crecimiento, ¿sí? A partir de la parte central hacia los lados, empieza a haber ese crecimiento, proliferación celular, precisamente por estos factores de crecimiento, este ácido retinoico, ¿sí? Estos neurotransmisores, para que empiece la proliferación y se dé estos pliegues que son las crestas neurales, el surco neural, ¿sí? Que se ve aquí. Esto es en un embrión de 20 días de desarrollo, ¿sí? En un estado de 3 somitas. Aquí, pues ya vemos que al final de la tercera semana, estos pliegues, ¿sí? Todavía se han elevado todavía más y en algunos puntos empiezan a fusionar. Se dice que esta fusión es discontinua, es decir, no va de corrido, ¿no? Se va uniendo en diferentes puntos donde se va fusionando y pues bueno, al final de cuentas, estas fusiones en diferentes puntos van a hacer que se cierre el tubo, bueno, que se forme un tubo y después el cierre de los 2 neuroporos. Entonces, bueno, aquí vemos en un embrión humano de 22 días en un estado de 7 somitas. Aquí vemos las somitas que están. Entonces, estas somitas además nos sirven como referencia para ver en qué estadio de crecimiento se encuentran estos embriones, ¿sí? Estos embriones humanos. Y bueno, vemos que la fusión empieza en la región cervical y sigue, aquí estaría la región cervical, y sigue en dirección cefálica y en dirección caudal, ¿sí? Sin embargo, bueno, van a ocurrir en diferentes puntos, ¿sí? Y bueno, pues aquí ya estaría en embrión de 23 días, estaríamos viendo ya el tubo neural prácticamente ya cerrado y estaríamos viendo ya el neuroporo anterior, el neuroporo posterior, ¿sí? Y entonces después vendría el cierre de estos neuroporos. Si se dan cuenta, el crecimiento es bastante rápido. De hecho, como parte de la práctica de etapas tempranas del sistema nervioso, por ahí, bueno, tomé unas fotos de embriones, en este caso son embriones de pollo, y bueno, embriones de rata, que es lo que tenemos a la mano en el laboratorio. Y bueno, ahí se ven la formación de estas somitas. Entonces, la idea sería que traspolen, ¿sí? De acuerdo al número de somitas en el humano, a qué edad embriológica estaría, ¿no? Entonces, si ven ahí que son 7 somitas, pues bueno, aunque son en este caso son embriones de pollo, en el humano correspondería a 22 días. Recuerden que, pues bueno, eso forma parte del análisis de sus imágenes. Déjenme ver si, miren, déjenme ver si, creo que aquí las tengo. Ah, no, esto no sé. No, bueno, en estos días las vemos y bueno, si quieren analizamos un poco más las imágenes. Y bueno, ay, perdón, ya aquí ya déjenme. Y entonces, bueno, ya después vendría lo de los cierres de los neuroporos. Entonces, bueno, vemos que se van fusionando, ¿sí? Formando los 2 neuroporos, un neuroporo
craneal o anterior, un neuroporo posterior o caudal. Y si se dan cuenta, en esta bibliografía se dice que el cierre del neuroporo anterior ocurre en el día 25, ¿de acuerdo? Cuando es un periodo de entre 18 a 20 somitas. Si se dan cuenta, independientemente de que esta es otra bibliografía, bueno, ya tienen ahí el drive donde vienen estos libros de embriología, ¿sí? Esto lo puse así para que vean cómo independientemente de la bibliografía, 2 días después de que se cierra el neuroporo anterior, se cierra el neuroporo posterior. Entonces, esta cita dice que el neuroporo caudal se cierra en el día 27, en un periodo de 25 somitos. Recuerden que las somitas o somitos son estas estructuras que vemos aquí. Entonces, cuando tiene 25 somitos, estaríamos hablando del día 27 del desarrollo de esta neurula o de este proceso de neurulación. Entonces, ambos cierres de los neuroporos va a coincidir con la circulación o con el establecimiento de la circulación sanguínea hacia el tubo neural, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos que todo esto va como de manera coordinada. Y luego vemos aquí que los pliegues neurales, ¿sí? Que eran las estructuras que estaban en la parte superior, empiezan a migrar rodeando prácticamente el tubo neural. Entonces, aquí estarían las células de la cresta neural que van a migrar hacia los lados, ¿sí? Para formar el sistema nervioso periférico. Y aquí, bueno, podemos observar más claramente cómo está aquí el tubo neural, las células de la cresta neural y cómo empiezan a migrar y se empiezan a formar esas estructuras que son los ganglios espinales, que ahorita, pues bueno, vamos a ver un poco de esto. Entonces, bueno, vemos que esta migración de la cresta neural, ¿sí? Va hacia el mesodermo adyacente. Recuerda que acá estaba el ectodermo, acá estaría el mesodermo, por eso hablamos de que hay una migración hacia el mesodermo adyacente, ¿sí? Y va a transformar el neuroectodermo en una masa aplanada que, bueno, va a rodear al tubo neural, que estaría aquí en estos puntos. Y van a dar origen a estos ganglios espinales, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que estas células, veíamos que, bueno, no solo van a dar origen al sistema, a las células del sistema nervioso periférico, sino que también van a dar origen a algunas otras estructuras, ¿sí? Por ejemplo, ahí veríamos que dan origen a los ganglios autónomos, ¿sí? Es decir, de los que van a controlar muchas funciones autónomas, como son los pares craneales, el quinto par craneal, ¿sí? Que es el trigémino, ¿sí? Aquí lo podemos ver. El séptimo par craneal, que es el nervio facial, ¿sí? El noveno par craneal, que vemos aquí, que es el glosofaringio, y el décimo par craneal, que es el nervio vago, ¿sí? O neumogástrico también se llama. Entonces da aquí como origen a estos, no a estos pares craneales, sino a los ganglios, ¿sí? Que aquí vemos estos ganglios, los ganglios autónomos de estos pares craneales. A nivel del sistema nervioso periférico, vemos que van a haber unas células que se van a encargar de mielinizar los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann. A nivel del sistema nervioso serían otras células que son llamadas oligodendrocitos, ¿sí? Y tienen la misma función, mielinizar las neuronas, pero las del sistema nervioso central. En este caso, las células de Schwann van a mielinizar las células del sistema nervioso periférico. Y aquí hablamos de unas leptomeninges, ¿sí? Que son capas que van a rodear al sistema nervioso, ¿sí? Estas capas son la pía madre, que es la que va a estar más en contacto con el sistema nervioso aquí a nivel, en este caso, a nivel de médula o a nivel de las regiones encefálicas, la capa que está rodeando las estructuras del sistema nervioso es la pía madre y la aracnoides es una capa que se encuentra más arriba, ¿sí? Ahorita lo vemos. Además de estas leptomeninges, vemos la formación
o las células que también se derivan de estas crestas neurales, estaríamos hablando de los melanocitos, que son esas células que van a generar o a liberar melanina, que es la que nos da la pigmentación. Y bueno, la médula renal o suprarrenal y los odontoblastos son los derivados de estas células de las crestas neurales. Y bueno, para darnos un poco idea de qué son estas leptomeninges, ¿sí? Si viéramos aquí a nivel de la médula espinal, ¿sí? La capa que está en contacto con la médula sería la pía madre. Y bueno, aquí lo vemos. La pía madre, después esta capa que le sigue a la pía madre, que se llama la aracnoides, y la que está prácticamente en contacto con el hueso, se le llama la dura madre. Entonces son 3 meninges, pía madre, aracnoides y dura madre, ¿sí? Y bueno, aquí estaría la formación ya a nivel de médula espinal, así se vería, pero esas son las meninges que mencionaba. Si lo viéramos a nivel del cráneo, creo que aquí tengo una imagen, aquí estaría. Si lo viéramos a nivel del cráneo, se vería así, ¿sí? Acá está el cerebro, la capa que está en contacto con el cerebro es la pía madre, luego habría otra capa por arriba de esa pía madre, que es la aracnoides, y en contacto prácticamente con el hueso estaría la dura madre, ¿sí? Después ya seguiría el hueso, el periósteo y bueno, el cuero cabelludo. Entonces estas 3 serían las meninges, la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Ahorita hablábamos de estas 2. Y justamente, bueno, aprovechando esta imagen, pues recuerden que, o bueno, habrán leído que entre la pía madre y la aracnoides hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo, es decir, sub por abajo de la aracnoides. Y en ese espacio subaracnoideo es por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, que ahorita bueno, vemos dónde o qué estructuras es quien produce ese líquido cefalorraquídeo. Este ya lo cierro, ¿sí? Bueno, entonces es para que se den una idea de estas meninges de las cuales hablábamos, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que el tubo neural será el que se va a convertir en sistema nervioso central o en toda la parte del encéfalo y médula espinal, y las crestas neurales van a formar el sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y bueno, vemos que esto, o después del cierre completo del tubo neural, ¿sí? Va a comenzar el desarrollo de la región caudal del tubo, formando los segmentos sacros, bajos y coxigios, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Y bueno, pues bueno, y que bueno, en el interior del sistema nervioso también van a ir creciendo esas cavidades que se encuentran dentro del sistema nervioso, que recuerden que inicialmente era un tubo, entonces cuando hablamos de un tubo es porque es una estructura que está abierta en sus 2 extremos, pero que además está hueco, ¿no? En el interior de hay un espacio, entonces cuando se cierran, siguen habiendo sus espacios. Entonces, por ahí adentro en esos espacios también va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, vemos que en el extremo distal, es decir, en el extremo distal es donde se canaliza para formar el canal central de la médula espinal. Pero también en la porción craneal, ¿sí? Vemos que, aquí, bueno, vemos que en la región craneal también va a haber esos espacios y coinciden precisamente con la formación de las vesículas encefálicas o cefálicas primarias, ¿sí? Aquí esta dilatación de estas 3 vesículas encefálicas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que ya las mencioné hace un momento, ¿sí? Estas 3 vesículas. Inicialmente 3, aquí ya están cerrados por sus 2 extremos, neuroporo anterior y posterior, ya cerrado completamente, ya formando una estructura, una sola estructura. Y en la 5ª semana veíamos la aparición de las vesículas encefálicas secundarias, ¿sí? Que ya mencionamos, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y en color azul la médula espinal.
Y aquí, pues bueno, vemos ya en la etapa postnatal, donde pues ya está bien formado el cerebro, que les decía que lo veían como una flor en la cual, pues bueno, los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, pues forman parte de esa flor. Y a partir del mesencéfalo es donde luego en los libros lo denominan como el tallo cerebral, ¿sí? Entonces, toda esta parte sería lo que formaría el tallo, entonces, o tronco cerebral, a partir del mesencéfalo hacia abajo. Entonces, bueno, esto ya lo mencionamos y bueno, las cavidades, ¿no? Las cavidades que mencionábamos, que si lo vemos mejor en este esquema, estaríamos aquí imaginando que aquí están los hemisferios cerebrales, ¿sí? Aquí un hemisferio, acá otro hemisferio, y dentro de estos va a haber un espacio hueco, que serían sus cavidades. En este caso, a estos se llamarían los ventrículos laterales, que en este caso serían los primeros 2 ventrículos, ¿no? Pero para no, ponerle ventrículo 1 y 2, ¿sí? Entonces se van a llamar ventrículos laterales. Se encuentran a nivel de los hemisferios cerebrales. A nivel del diencéfalo, que se encuentra justamente en medio de los hemisferios cerebrales, se va a encontrar el tercer ventrículo. Tomen como referencia aquí los ojos. Entonces, a ese nivel estaría el diencéfalo y aquí va a estar su cavidad, que es el tercer ventrículo. Después, a nivel del mesencéfalo, solo va a haber un pequeño conducto. Ese conducto va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo que se encuentra a nivel del rombencéfalo, es decir, a nivel del metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, ese conducto se va a llamar acueducto cerebral o también se llama acueducto de Silvio. Entonces, ese acueducto de Silvio comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y a nivel de la médula espinal también va a tener su cavidad, que es el canal central de la médula espinal. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está ya nuevamente la organización del sistema nervioso, ¿sí? Sistema nervioso central, en el cual se encuentra el cerebro, cerebelo y el tallo cerebral, la médula espinal, y dentro de estas estructuras, dentro del tronco encefálico, o tallo cerebral, estaría el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Y bueno, las regiones ya del cerebro y cerebelo, pues bueno, ya formarían parte, que no formaría parte de ese tallo cerebral. Sistema nervioso periférico, aquí veríamos el sistema nervioso autónomo, del cual se va a dividir en simpático y parasimpático. Y mencionábamos ayer lo de los nervios craneales, ¿no? Los 12 pares de nervios craneales, que ahorita lo vemos, a nivel de las regiones encefálicas, y a nivel de la médula espinal estarían los nervios espinales o nervios raquídeos, que serían 31 pares de nervios raquídeos. Aquí estarían ubicados los 12 pares de nervios craneales, ¿sí? Y por eso es importante, porque, bueno, recuerden que les mencionaba que íbamos a ir haciendo cortes transversales a diferentes niveles. Primero en la médula espinal, después un corte transversal a nivel del bulbo raquídeo, después otro corte a nivel del puente, a nivel del cerebelo, después a nivel del mesencéfalo, después a nivel del diencéfalo, para terminar finalmente a nivel de los hemisferios cerebrales o telencéfalo. Y es importante porque aquí vemos el nacimiento de los principales nervios. Por ejemplo, aquí a nivel del bulbo raquídeo podemos observar el nervio craneal accesorio, el hipogloso, ¿sí? El nervio vago, que hace un rato mencionábamos, estos pares craneales. Entre el puente, entre el bulbo raquídeo y el puente, pues veríamos aquí estos nervios como el abductor, el vestíbulo coclear, el facial, el glosofaringio, ¿sí? Y conforme vamos subiendo, digamos, este nervio trigémino pues se encuentra a nivel del puente. Luego a nivel del entre el puente y el mesencéfalo, pues bueno, veríamos los motores oculares, aquí como podemos ver. A nivel del diencéfalo, estaríamos viendo el nervio óptico, ¿sí? Y a nivel del telencéfalo estaríamos ubicando los nervios olfatorios. Entonces, por eso es que es importante, porque vamos a estar
retomando esto cuando vayamos haciendo los cortes a diferentes niveles. Y aquí mencionábamos que, pues bueno, dentro de los 12 pares craneales van a haber nervios que son sensitivos y nervios que son motores. Sensitivos y motores. Y aquí vemos pues parte de eso. El primer nervio sería el nervio olfatorio, que está encargado del sentido del olfato. Entonces es un nervio de tipo sensitivo. Y aquí vemos de color rojo que corresponde a un nervio sensitivo. El segundo, que es un nervio que se llama óptico, estaría ubicado a nivel del diencéfalo, ya lo habíamos mencionado. Este también es sensitivo, es el segundo par craneal. Luego el tercero, que es el nervio oculomotor, ¿sí? Aquí lo podemos ver, que se encarga de los movimientos del ojo. Entonces, dentro de los que se encargan de los movimientos del ojo, estaría este, que es el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, que es el troclear y el abductor. ¿Sí? Estos tres se encargarían de los movimientos de los ojos hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? Entonces, estos son los que se encargan de los movimientos de los ojos. Y los tres son nervios motores. ¿Sí? Luego, si se dan cuenta, bueno, dijimos 3, 4 y sexto. Entonces, el quinto par craneal es un nervio mixto. ¿Sí? Es decir, tiene funciones sensitivas y también motoras. En la parte sensitiva, pues es toda la parte sensitiva de la cara, los senos paranasales, los dientes, como podemos ver aquí, ¿sí? Son nervios sensitivos. Y en la parte motora tiene que ver con los músculos masticadores, que podemos observar acá. Luego estaríamos, bueno, el sexto, que ya lo vimos que es motor ocular. Luego el séptimo, que es el nervio facial, ¿sí? Aquí lo vemos que es un nervio, también es un nervio mixto, tiene aquí la parte motora, que tiene que ver con los músculos de la cara, a nivel de las glándulas salivales también tiene función en cuanto a la secreción, principalmente de saliva por parte de la glándula submandibular y sublingual, o submaxilar y sublingual, pero también tiene la parte sensitiva en la parte de la lengua y el paladar blando. Entonces vemos que es un par craneal con funciones mixtas, ¿sí? Ese sería el séptimo. Luego, si nos vamos al octavo par craneal, que lo estaremos viendo aquí, sería el vestíbulo coclear, que es un nervio sensitivo. Si se dan cuenta, tiene que ver con la parte de la audición, ¿sí? En este caso en el oído interno, que aquí estaría involucrado el nervio coclear, pero también el nervio vestibular, ¿sí? Por eso se llama vestíbulo coclear. Entonces tiene que ver con el sentido de la audición, pero también con la parte del equilibrio y la orientación y toda esa parte, ¿no? Entonces por eso es vestíbulo coclear, es un nervio de tipo sensitivo. Luego estaríamos viendo el noveno par craneal, que es el glosofaringeo. Este también es un nervio mixto. Este tiene que ver en su parte motora con los movimientos de los músculos faringeos a nivel del cuello, pero también sensitivo con la parte de la raíz de la lengua, ¿sí? Las tonsilas y bueno, la faringe. Esa tendría la función sensitiva. Luego nos iríamos al décimo par craneal, que es el nervio vago, que se encuentra aquí. Y ese nervio vago, si se dan cuenta, pues prácticamente se encarga, también es mixto, ¿sí? Y tiene que ver con los movimientos del corazón, de los pulmones, los bronquios, toda la parte del tracto gastrointestinal. Si se dan cuenta, pues abarca pues prácticamente gran parte de los órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es su parte motora, pero también la sensitiva a nivel de también de estas estructuras. Luego estaríamos viendo el onceavo par craneal, que es el nervio accesorio, que es un nervio motor y que va a controlar justamente los movimientos del músculo esternocleidomastoideo y del trapecio, ¿sí? Aquí a nivel desde el hombro hacia el cuello. Y después ya estaría el hipogloso, que también es un nervio motor y que tiene o está involucrado con los movimientos de los músculos de la lengua.
Entonces, estos serían los 12 pares de nervios craneales, ¿sí? Un poco de sus funciones y cuáles son sensitivos y cuáles son motores y cuáles son mixtos. Aquí pues vendría un poco más desarrollado la parte del nombre del nervio, ¿sí? Dónde se encuentran y bueno, parte de su función. Y bueno, pues lo que les mencionaba, ¿no? Hace un rato. Gracias a esto, a ir identificando, aquí como podemos ver su, su localización, podemos ver, por ejemplo, que este nervio olfatorio se encuentra a nivel del telencéfalo, que el nervio óptico se encuentra a nivel del diencéfalo, que el nervio oculomotor troclear se encuentran a nivel del mesencéfalo, que el trigémino se encuentra a nivel del puente, ¿sí? Aquí también el abductor, el facial y el nervio vestíbulo-coclear se encuentran a nivel del puente y el nervio glosofaringeo a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Al igual que el vago, el accesorio craneal o el hipogloso, ¿sí? Todos esos se encuentran a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, por eso es que es importante su localización. Y después hablábamos de los nervios espinales que se encuentran a lo largo de la médula espinal, ¿sí? Por eso se llaman nervios espinales. O también nervios raquídeos, porque se encuentran justamente en la columna vertebral, que también se le denomina como el raquis. Y aquí estaríamos viendo la médula espinal, ¿sí? Que está formada por una sustancia blanca y una sustancia gris. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero aquí vemos un poco de las raíces, ¿sí? En color azul estaríamos viendo las fibras sensitivas, ¿sí? Que se encuentran a nivel de la región dorsal, ¿sí? Entonces aquí veríamos las placas alares, ¿sí? Y en las placas ventrales, que sería esta región, se encontrarían neuronas motoras. Las sensitivas son aferentes, es decir, son vías de llegada de información hacia la médula, y las motoras son eferentes, son las que van a salir de la médula para realizar movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, las motoneuronas son eferentes, las neuronas sensitivas son aferentes, es decir, aferentes son de llegada, eferentes de salida, ¿sí? Motoras sensitivas. Ahorita vemos un poco más esto. Y decíamos que son 31 pares. Aquí está un poco más fácil. A lo mejor ahorita todavía no, porque todavía no vemos los huesos de la columna vertebral, pero van a tomar el nombre de acuerdo a las vértebras. Entonces hay 8 pares de nervios espinales cervicales que corresponden al número de vértebras cervicales. Luego 12 pares torácicos que corresponden a las 12 vértebras torácicas, 5 lumbares que corresponden a las vértebras lumbares, 5 pares de nervios sacros, que aunque el hueso sacro es un solo hueso, es la fusión de 5 vértebras sacras. Entonces hay 5 pares de nervios sacros. Y a pesar de que el coxis es la fusión de 4 vértebras, bueno, pues finalmente aquí hay un solo nervio coxígeo. Y recuerden que estos nervios, bueno, ahorita lo vemos, pero desde el desarrollo del feto, ¿sí? Se encuentran desde la parte coxígea hasta la parte cervical y bueno, después se van desplazando esta médula hasta llegar a nivel de las lumbares, pero los nervios, su nacimiento o las raíces de esos nervios van a salir desde el lugar donde se insertaron, es decir, desde el coxis hacia, pues bueno, la parte superior. Y aquí vemos parte de esos nervios espinales o nervios raquídeos, ¿sí? Si se dan cuenta, pues aquí la médula espinal, sí, ya se ha desplazado y ya se encuentra prácticamente a nivel lumbar, entre la lumbar 2, más o menos a nivel de la lumbar 2, ¿sí? Pero los nervios raquídeos se insertaron desde, pues, la parte fetal, se insertaron hasta desde las vértebras coxígeas, entonces abarcan desde el coxis, igual se van extendiendo esos nervios hasta llegar, pues, finalmente a su punto donde nacieron, ¿sí? Entonces, por eso es que se ven aquí. Incluso
toda la parte de los nervios sacros y coccygeos van a formar esta estructura que le denominan la cauda equina o cola de caballo, ¿sí? Por esta forma que tiene en conjunto de estos nervios. Y después, pues ya correspondería uno a cada a cada vértebra que se encuentra localizada a lo largo de la columna vertebral. Y bueno, para aprenderse los nervios craneales ya habíamos hablado de las mnemotecnias, ¿no? Que ya la usaron cuando hablábamos de los bioelementos, la palabra chomps, y que con eso era como más fácil recordar a qué elementos se referían. Pues aquí hay algunas mnemotecnias, ¿no? En este caso esta, pero hay algunas otras. Ustedes pueden, si se les hace más fácil, pues bueno, utilizar alguna de estas para relacionar la primera letra con el nombre real del nervio, ¿sí? Y bueno, acá es las funciones, ¿no? Algunos son sensitivos, otros motores, otros mixtos, ¿sí? Y dónde se encuentran, ¿no? Ya mencionamos, unos se encuentran a nivel del bulbo raquídeo, otros se encuentran a nivel del puente, otros se encuentran a nivel del mesencéfalo, otros se encuentran a nivel del diencéfalo y otros a nivel del telencéfalo. Aquí están algunas opciones de mnemotecnias, ¿sí? Opción 1, 2 y 3. Ahí se las dejo para que si se les facilita más aprendérselos así. Y bueno, pues por ahí, a lo mejor en el examen, pues bueno, menciono cuál es el séptimo par craneal, por ejemplo. Pues bueno, pues ya ustedes recuerdan un poco la mnemotecnia y bueno, ya saben que se refieren al nervio facial, ¿no? Entonces, bueno, es una manera fácil de relacionar los nervios. Y esto es importante porque cuando vayan o cuando entren a fisiología, ustedes van a seguir trabajando con parte de estas estructuras del sistema nervioso. Recuerden que por eso es que pasamos el sistema nervioso antes y no lo dejamos al final para verlo con más detalle, pero van a estar trabajando aquí en fisiología y biofísica con, bueno, una práctica que es olfato, otra que se trata de gusto, visión, audición, sistema vestibular. Entonces, van a estar trabajando con varios de estos pares de nervios craneales. Entonces, sí es importante que no lo dejen al ahí se va, porque sí los van a seguir trabajando, ¿no? Entonces, es importante que recuerden a qué par craneal se refieren. Y luego les preguntan a qué par craneal es el nervio óptico. Y bueno, pues ni siquiera se acuerdan ya cuando van a fisiología. Ya nada más queda uno en mal porque pues ya dicen, ¿quién les dio morfología? Y pues ya resulta que fui yo. Entonces, recuerden estas mnemotecnias para que cuando les pregunten, pues bueno, sepan a qué par craneal corresponde. Entonces, bueno, vamos a ver ahora. Decíamos que íbamos a hacer cortes a nivel de diferentes, a diferentes niveles del sistema nervioso. Entonces, el primero sería a nivel de la médula espinal. Y aquí a nivel de la médula espinal, bueno, ya vimos que se forma el tubo neural, ¿no? Entonces, esa estructura va a ser, pues, prácticamente muy parecida a todos los niveles. Sin embargo, aquí solo veríamos el tubo neural, su cavidad, que es el neurocele, ¿sí? Recuerden que por dentro va a estar circulando líquido cefalorraquídeo. Entonces, bueno, a nivel de la médula espinal va a estar el canal central de la médula espinal y aquí en esta parte van a haber proliferación de células que van a formar un neuroepitelio. Entonces, recuerden que los epitelios son células o tejidos que van a recubrir una región externa o una región interna. En este caso, el sistema nervioso en su interior también cuenta con un neuroepitelio. Y este neuroepitelio va a estar formado por unas células que se llaman células ependimarias o ependimocitos. Entonces, bueno, vemos que este neuroepitelio o estas células, este neuroepitelio que hablábamos, va a dar origen a todas las células como son neuronas, células de la glía, ¿sí? Todas este neuroepitelio en esta etapa de desarrollo es el que va a dar origen a todas estas
células, ¿no? Neuronas y células de la glía. Hablando de las células de la glía, pues nos referimos a astrocitos y oligodendrocitos. No hablamos de las células de la microglia porque esta parece que tiene más, o su origen es más por parte del sistema fagocítico, es decir, llega por la circulación sanguínea, pero la parte de los astrocitos y oligodendrocitos sí es creada precisamente por este neuroepitelio, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que en la quinta semana, esas células neuroepiteliales, que serían las que se encuentran en el interior, bueno, de hecho, creo que acá se ven mejor. Aquí en esta parte verde que está delimitada sería el neuroepitelio, ¿sí? Entonces hablábamos que hay una proliferación de este neuroepitelio y bueno, vemos que en esta quinta semana esas células neuroepiteliales van a proliferar y van a producir un aumento en la longitud y el diámetro del tubo neural. Inicialmente, si se dan cuenta, pues es solo como una capa de células, ¿sí? Entonces, estas células neuroepiteliales tienen que proliferar para, primero, pues para dar la población de todas las neuronas, ¿sí? Y células de la glía de las diferentes regiones del sistema nervioso. Bueno, aquí, pues bueno, estamos hablando de la médula espinal, pero también a los niveles encefálicos, también a partir de ese neuroepitelio, se forman las neuronas y células de la glía, ¿sí? Entonces vemos que hay un aumento en su longitud y el diámetro, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a ver que van a empezar a tener una actividad neurosecretora, es decir, que van a liberar unas sustancias llamadas neurotransmisores, que son muy parecidos a las hormonas, pero van a ser secretadas precisamente por las neuronas. Y aquí van a ver unas células que se denominan neuroblastos. Esos neuroblastos, ¿sí? Son células nerviosas. El término blasto indica que son las células que van a producir a las neuronas, ¿sí? Y van a formar una capa que le llaman capa del manto, ¿sí? Esta capa del manto la manta del manto prácticamente abarca toda esta estructura que vemos de color azul y rojo, ¿sí? Eso es lo que va a constituir la materia gris de la médula espinal. Todo esto, estas que vemos de color azul y rojo, eso sería la capa del manto y va a constituir esa sustancia gris. Y por fuera, es delimitado con el color azul, va a estar la capa marginal. En esta capa marginal es donde se van a encontrar los axones de los cuerpos neuronales y dendritas que vemos en esta capa del manto, que es la materia gris. Entonces, en la materia gris se van a encontrar los cuerpos neuronales, ¿sí? O somas y las dendritas. Y en la parte de la sustancia blanca se van a encontrar todos los axones. Recuerden que los axones se van a mielinizar, en este caso se mielinizan a nivel de la médula, ¿sí? Por las células, estas células de Schwann, bueno, las del sistema nervioso periférico. Entonces se mielinizan y esa mielinización va a dar ese aspecto blanquecino que va a constituir la sustancia blanca de la médula espinal. Entonces aquí ya veríamos la capa del manto que abarcaría esta región azul y roja. Ahorita les explico por qué es azul y roja o por qué está así en estos esquemas. Materia gris y materia blanca, la capa marginal. Para que nos demos una idea, esta sería un corte de la médula espinal. Entonces, esto que vemos aquí con forma de mariposa es la materia gris de la médula espinal, donde se van a encontrar los cuerpos neuronales, ¿sí? Los somas de las neuronas y las dendritas, y los axones de estas neuronas se van a encontrar en la materia blanca o sustancia blanca de la médula espinal. Entonces, a este nivel, la materia gris se encuentra en el centro y la sustancia blanca se encuentra en la periferia, a diferencia de en las regiones encefálicas, por ejemplo, a nivel de los hemisferios cerebrales, donde la materia gris se encuentra en la periferia y la materia blanca se encuentra al centro. Sí, bueno, todo esto pues ya lo vamos a ir viendo con más detalle cuando vayamos viendo cada una de las regiones.
Y si se dan cuenta, aquí veíamos dos colores, ¿no? Que formaban parte de esa capa del manto. Estas placas, que se llaman placas alares, y que cuando veíamos el nacimiento de las raíces de estas neuronas, decíamos que en la parte posterior, en la placa alar, encontrábamos neuronas de tipo sensitiva. Entonces, la placa alar, toda esta que vemos de color azul, va a tener neuronas de tipo sensitivas. Y en la placa basal o ventral van a haber motoneuronas, es decir, neuronas de tipo motor. Recuerden que estas son vías de llegada, ¿sí? Entonces estas neuronas van a ser neuronas aferentes y estas van a ser neuronas eferentes. Y aquí, pues bueno, en este esquema aquí se ve un poco de esto, ¿no? Aquí vemos cómo va aquí a recibir los impulsos sensitivos, son vías de llegada, y van a llegar a las placas alares, y en las placas basales van a salir los impulsos nerviosos hacia los tejidos efectores, es decir, músculos o glándulas. Entonces aquí vamos a ver